tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Es un placer hablar con ustedes. No, antes que nada el agradecimiento de nosotros, de este medio de Altagracia, de poder tener un contacto telefónico con usted. Y bueno, uno de los ejes que venimos trabajando, por lo menos desde este lugar de la ciudad de Córdoba, es justamente, ¿no?, las consecuencias que puede llegar a dejar este COVID-19. Usted, licenciado en Economía, y justamente lo hemos escuchado en varios medios de comunicación, ¿hay alguna contradicción natural que se pueda llegar a estar dando cuando uno plantea la salud por encima de todo, digo, concerniente a la economía, Guillermo? Mire, yo creo humildemente que cuando el presidente planteó esa contradicción se equivocó, porque es salud y economía. Los dos elementos son ordenadores de una vida razonable. El ser humano es cuerpo y alma, y la patria es base material y base espiritual. La base material se forma con el trabajo. Sin el trabajo no hay base material de la nación, porque el precepto bíblico de tomarás los recursos de la tierra, los recursos naturales, los transformarás y lo usarás en el medio está el trabajo. Por lo tanto, si no hay trabajo no va a haber base material de la nación. Si no hay base material de la nación tampoco hay salud. Entonces, humildemente, me parece que lo que hay que hacer es encontrar, como en todos los órdenes de la vida, la correcta armonía entre esos dos vectores. Uno impactado por la pandemia y el otro impactado porque aparentemente la única posibilidad que habría es retirar la fuerza de trabajo del mercado. Ahora, si retiramos la fuerza de trabajo del mercado, nos quedamos sin base material de la nación, y entonces, ¿cómo seguimos? Sí, bueno, sí. Esto hay que revisarlo. Yo creo que el presidente en eso, ha decidido abordar una temática absolutamente novedosa, singular, como es el coronavirus, desde una sola mirada de una disciplina y de un segmento de la disciplina, porque ni siquiera están los sanitaristas opinando. Desde la disciplina de la salud están opinando los infectólogos y algunos más. Bueno, me parece que hay que ampliar esa mirada para encontrar la mejor solución al tema. ¿Usted cree que tiene que ver más con una decisión unipersonal de la conducción del Ejecutivo representada en Fernández? Porque eso siempre también se pone en discusión, ¿no? Si es Alberto Fernández quien toma las decisiones, o si son los científicos, si es la gente que lo rodea. Incluso se habla de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, ¿no? Mire, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Así como el Poder Legislativo necesita de los consensos y de la construcción de las mayorías, y es elegido por el pueblo, y el Poder Judicial en determinados ámbitos también necesita la construcción de la mayoría. En este caso hay un método de selección distinto. El Poder Ejecutivo es elegido por el pueblo y es unipersonal. El presidente ha dicho que él toma sus decisiones asesorado por un consejo de expertos, aunque en la última conferencia de prensa él dijo que sobre el COVID-19 era mucho más lo que no se sabía que lo que se sabía, y más bien se sabía bastante poco. Con lo cual es muy difícil que haya un consejo de expertos sobre un tema que se desconoce. En general los consejos de expertos o los expertos lo son porque dominan un tema, y si no se conoce, no se lo domina. Ahora, yo entiendo que fueron seleccionados en función de su curricular y que eran los que más se podían aproximar a entender la problemática desde un punto de vista, y eso está muy bien. El tema es que esto tiene que ser abordado desde varias visiones, tiene que ser multidisciplinario. Y no puede no estar la economía, que no necesariamente tienen que ser los economistas, tienen que ser los expertos en el aparato productivo, porque hay que planificar la economía, hay que entender cómo se van a generar los bienes y servicios. Y para eso están los empresarios, están los dirigentes sindicales. Si quiere convocar o no economistas, hasta diría que es un tema menor, pero no puede dejar de planificar la producción. Mire, no sé a dónde...
En las primeras 4 semanas de pandemia, la facturación de bienes y servicios en la Argentina bajó un 40%. Ahora debe ser un poco más que ha bajado. Ya debemos estar atravesando el 50% en el acumulado en la pandemia comparado contra febrero. Bueno, todos esos bienes y servicios faltan en el mercado. Entonces, se está destruyendo la base material de la nación y esto no puede ser. Acá hay un desorden que hay que ordenar. No se puede destruir la base material de la nación. Esto no es comprensible. Ahora, si usted me dijera, mire, hay un conflicto bélico y entonces el enemigo atenta contra la base material, sí, claro que sí, porque la base para ganar una guerra es destruir su aparato productivo. Siempre que hay una guerra, de una confrontación extendida en el tiempo, tratan de destruir la economía de ese país. No solo los soldados, la economía. Por eso bombardean ciudades, plantas, blum. Bueno, ahora que voluntariamente se destruya la base material de la nación es una cosa muy extraña, muy extraña. En esta reconversión que de hecho tendrá el mundo luego del COVID-19, su pensamiento vinculado, arraigado, sentido, siempre con la mirada del peronismo, ¿cuál cree usted que va a ser o cuál se asemejaría al modelo económico con mayores posibilidades en este mundo para generar igualdad, teniendo en cuenta la premisa, por supuesto, del peronismo? Mire, la realidad es que lo que hizo el coronavirus fue catalizar, esto es acelerar un proceso que ya se venía dando como para ponerle un punto de ruptura de la anterior globalización, que fue cuando asumió el presidente norteamericano, ya en enero del 17. Porque lo que primero que hizo Trump fue retirar a Estados Unidos del acuerdo del Transpacífico, y obviamente si Estados Unidos desiste de la globalización, dada la potencia y la densidad en términos políticos, económicos y militares que tiene Estados Unidos, bueno, está obvio que se produce una disrupción en ese proceso, y a partir de ahí comienza la construcción de un nuevo orden internacional que se acelera con el coronavirus. Ahora, ese nuevo orden internacional está claro que es la discusión entre dos nacionalismos, un nacionalismo que levanta muros y un nacionalismo que construye puentes. El peronismo y todas sus estructuras organizacionales, inclusive la agrupación, la Brigadier General y los compañeros que participan en esa agrupación, abrevamos en un espacio que tiene que ver con que uno le enseña a su pueblo el amor a su patria, pero también le enseña que hay que amar a los pueblos vecinos, no exterminar a los pueblos vecinos. Es un nacionalismo con categorías hispanoamericanas y no con categorías europeas. Bien, eso es lo que se está discutiendo hoy en el mundo, y no hay ninguna duda que a la salida de esta pandemia se va a hacer hincapié en los vectores nacionales para los modelos de desarrollo. En el caso argentino, claramente tenemos dos vectores, uno es el energético y otro es el de los alimentos, y sobre eso tenemos que plantear nuestra economía. No hay ninguna duda que alrededor de eso es donde nosotros vamos a encontrar los elementos diferenciales del resto de los países para que nuestra industria, nuestro complejo industrial, sea competitivo. Si no le damos energía razonablemente barata a nuestra industria, va a ser difícil que pueda hacer productos competitivos a escala global. Y si no le damos el alimento en términos proporcionales a los sectores populares en términos de sus ingresos, va a ser muy difícil que podamos integrar a todos los hijos de Dios que habitan nuestra tierra, nuestro suelo, debajo de esto que antes estábamos definiendo, la base material. Algunos van a quedar afuera. Y el precio de los alimentos termina definiendo si el país es para todos o el país es para algunos. Bueno, lo hemos escuchado varias veces hacer referencia justamente, ¿no?, a que el primer golpe que daba el gobierno de Mauricio Macri con alguna de las políticas que llevaba era justamente haber atacado el bolsillo de los trabajadores y el incremento del valor de los alimentos, concentrado en un par de familias, que usted siempre lo dice. Claro. ¿Cómo se abarata el precio de los alimentos siempre en términos proporcionales? Mire, en la pampa húmeda, que es donde salen la mayoría, el gran volumen de los alimentos que produce la Argentina,
está en manos de 4 sectores bien diferenciados. La fuerza de trabajo, que son los peones rurales, veterinarios, ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera. Los contratistas, que son los dueños de esas maquinarias enormes que uno ve cuando va por las rutas de la patria que están haciendo las labores. El productor, que es el que organiza la producción. Siempre hay alguien que organiza la producción, en este caso en el campo se llama productor, y en las urbes se llama empresario, en este caso es un empresario productor. Y finalmente el dueño de la tierra, en la pampa húmeda. Ahora, ese dueño de la tierra, que es dueño de un bien que no se amortiza, no un edificio, no una fábrica, no un auto, no un camión. La tierra no se amortiza. Dentro de 100 años la tierra tiene el mismo valor contable en función del precio de la hectárea que en ese momento se pueda vender, pero no hubo ninguna amortización. Se lleva el 12% en moneda dura por año. No se puede llevar 7.000 millones de dólares simplemente por el título de propiedad. Porque para que se lleve 7.000 millones de dólares en la pampa húmeda, que es el 12% del valor patrimonial de esa tierra, en realidad la comida, el precio de la comida, tiene que alcanzar un valor que permita esa retribución. Claro, eso significa que cada 8 o 9 años el hombre duplica su capital. Y no hay ningún negocio en el mundo que cada 8 o 9 años se duplique el capital. No lo hay, no lo hay. En el mundo, si usted pone un plazo fijo hoy, en dólares, sí, le dan el 1%, 1,5% si se lo dan. Bueno, este se lleva el 12%. Es ridículo. Y no está sometido a la depreciación contable. Entonces, esto hay que resolverlo. No hay que resolverlo, no hay que hacer una situación que sea un conflicto con el campo. Es uno de los sectores del campo. ¿Cómo se resuelve esto? Poniendo las retenciones donde hay que ponerlas y haciendo una ley de alquileres que le permita al productor que lo que le baja de facturación por las retenciones puestas se le devuelve por costos porque le bajan los costos. ¿Cómo le bajan los costos? Por una ley de alquileres sobre las grandes extensiones en la pampa húmeda y naturalmente porque también un insumo clave para el campo, como es la energía, la va a recibir a un costo menor. En la Argentina, en mi país, el precio que tiene que tener el gasoil en el surtidor y de ahí ordenar todo el resto de los precios, incluso la energía eléctrica, es 60 centavos de dólar. Cuando la Argentina tuvo 60 centavos de dólar, el litro de gasoil, la Argentina florecía. Ahora, si vos lo ponés por encima, y bueno, ahí sí está el modio bárbaro, porque la Argentina tiene una extensión y está en un lugar en el mundo ubicada que mucho de su productividad tiene que ver con la logística. Y el campo es un gran demandante del insumo gasoil. Entonces hay que bajar el precio del gasoil a 0,60 centavos de dólar el litro y hay que resolver el tema de los alquileres de la tierra. Se discutió en la Argentina, esto sí, mire, los alquileres de la tierra se discutió a principios del siglo XX, en el famoso grito de Alcorta, y ahí nació la Federación Agraria. 100 años después estamos discutiendo lo mismo. Esto es una tontería. Es una tontería que cuando pagamos el precio de la comida, lo único que estamos aumentando es la billetera del dueño de la tierra. Mire, se tienen que llevar como se llevan en el mundo. Un 1%, un 2% de su propiedad, no se pueden llevar el 12% anual. Bueno, esto es lo que se viene llevando de hace muchísimos años. Bueno, llegó un momento en que hay que decir basta. Licenciado, ¿lo ve al doctor Alberto Fernández con el modelo de gestión que ha llevado? Incluso le preguntaría si usted lo define como un gobierno peronista o un gobierno progresista, pero digo, ¿lo ve con una planificación económica para poder llegar a estos dos ejes que hemos marcado con alimentos y con los energéticos como base de la recomposición económica del país? Mire, la verdad que no. Yo hoy lo veo con una declaración central que hizo Ricardo Alfonsín, porque son esas declaraciones que iluminan. ¿Cuándo una declaración ilumina? Y bueno, cuando tiene la precisión de que vos abrís los ojos. ¿Qué dijo Ricardo Alfonsín? Que este era un plan económico radical. Y nadie salió a desmentirlo. ¿Y por qué digo que ilumina? Y bueno, porque todos sabemos que si un plan económico radical sabemos cómo termina. Porque ya vivimos la experiencia de Alfonsín y la experiencia de la Rúa. Y si yo te pregunto a vos, decime un economista radical de fuste y que entienda lo que pasa, y bueno,
va a terminar el programa y vas a seguir pensando. Entonces digo, mire, esto es obvio como es. Yo lo que creo que necesitamos es decirle al presidente sobre un documento base que le vamos a presentar el día lunes, que son una propuesta que hemos elaborado los economistas del peronismo, decirle, bueno, presidente, acá tiene una línea de tiempo posible a cumplir con algunas propuestas, basadas en la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, para que Alfonsín no pueda seguir diciendo que esta es una política económica radical. Después está la decisión del presidente, que vuelvo a insistir, el Poder Ejecutivo es unipersonal, ¿qué camino quiere seguir? Puede seguir un camino, puede seguir otro. Humildemente uno lo que le dice al presidente, mire, hay que corregir este rumbo que está teniendo. Este rumbo que está destruyendo la base material de la nación, por un lado, y que a su vez, a los ojos de nuestro pueblo, confunde. Porque en realidad se votó un gobierno mayoritariamente peronista, todos los peronistas lo votamos, al margen de que no nos haya gustado cómo fue seleccionado, pero bueno, o elegido, pero bueno, finalmente se terminó votando, pero la política, en este caso la económica, que está llevando un dirigente principal del radicalismo, como es Ricardo Alfonsín, que tiene autoridad para decir si una política es radical o no es radical, dice que es radical. Bueno, tenemos un problema. Y esto hay que ordenarlo. Mañana es un nuevo aniversario, y lo quiero traer un poquitito acá a nuestra provincia. Mañana se conmemora un nuevo aniversario, ¿no?, del Cordobazo, de esa gesta histórica de obrero, de estudiante. Usted es un hombre que pela cana y lo dice orgullosamente, un porteño de ley que tiene su ferretería. ¿Cómo ve a la provincia de Córdoba? ¿Cuál es el vínculo que tiene con el gobernador Juan Schiaretti? ¿Cómo ve el peronismo también de la provincia? Bueno, yo eso se lo dejo a los compañeros de las agrupaciones que expresan nuestra política en Córdoba. No es correcto que sobre la gestión del gobernador opinemos desde fuera de la provincia. Ahí hay dirigentes como Gonzalo, como Gonzalo Martín, que pueden perfectamente expresarlo y van a expresar nuestra presencia. No tengo duda que Schiaretti es un dirigente de primer nivel del peronismo nacional, y obviamente los cordobeses también lo entienden porque lo han reelegido. Pero es una de las referencias que tiene el peronismo a nivel nacional y que obviamente es uno de los dirigentes que se tiene que sentar en esa mesa para empujar todos juntos el carro, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Ahora, esto no depende del gobernador Schiaretti ni de ningún gobernador. Esto depende del presidente de la nación. Porque estamos hablando de la macroeconomía, no estamos hablando de las finanzas provinciales. Finalmente uno dice que en la provincia hay ministro de Economía, pero eso no es cierto. Porque lo que llaman ministro de Economía no deja de ser un secretario de Hacienda que lo que hace es analizar los ingresos, tratar de recaudar y maximizar su utilización con un gasto racional. La economía se hace de la nación. La tasa de interés, la emisión monetaria, el tipo de cambio. Todo esto, hay un solo ministro de Economía o hay un equipo, pero depende del Poder Ejecutivo. De la misma manera que la defensa nacional depende del Poder Ejecutivo y las relaciones internacionales también. Hay elementos ordenadores de la patria que en este caso están concentrados en la figura del presidente. Por eso es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el que define la geopolítica de la Argentina, o sea, su inserción internacional, y define la economía. La cantidad de dinero que hay, la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera, esas son decisiones que toma el presidente, aconsejado por su equipo de gobierno, pero las toma el presidente. Estamos hablando de esto fundamentalmente. Sí, no, por supuesto. Me quedan un montón de preguntas, la verdad, para hacerle. Guillermo, llevamos 20 minutos de entrevista, se pasó volando. En el marco de lo que es este COVID-19, ¿no? 60 días. ¿Se acuerda la última alegría, Guillermo, que ha tenido? La última alegría que le viene a la cabeza, sea en el orden político, en el orden familiar. Siempre es importante también humanizar un poco los cuadros dirigenciales que tiene. Bueno, obviamente que en lo personal, cada vez que mis nietos o mis hijos me mandan un te quiero, a uno se le pianta un lagrimón. Pero fuera de lo personal, y cuando nosotros hacemos las reuniones con los compañeros, presenciales o virtuales en este caso, cuando termina la reunión siempre cantamos la marcha.
Y cantar la marcha es una alegría, porque vos te das cuenta que te empieza a circular la sangre por el cuerpo. Y cuando terminamos las reuniones con los compañeros de la brigadier o con los que fueren, siempre cantamos la marcha. Es como, viste, cuando, obviamente, en otros ámbitos también va las bendiciones, va el rezo, pero cuando nosotros los peronistas nos juntamos terminamos cantando la marcha. Y ahí siempre es un momento de sana alegría y de ordenamiento, te ordena, te genera esa energía interna que te hace sentirte orgullosamente argentino y orgullosamente peronista. Y esos son los momentos de alegría que tenemos cuando nos encontramos con los compañeros. Después lo personal, obviamente, ya te lo conté, y para nosotros también eso es muy importante, porque finalmente los peronistas somos muy familiares, ¿no? Así funcionamos. Por eso, esto de que no nos podemos juntar, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, bueno, es una cosa para nosotros muy complicada. Igual, como dijo el general Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El presidente es legítimo y legal para firmar el decreto que firmó y nosotros lo tenemos que acatar. Ahora, eso no significa que no tengamos opiniones distintas sobre cómo tenemos que abordar la situación que nos está quejando. Lo sanitario, pero fundamentalmente lo económico, porque, te insisto, se está destruyendo la base material de la nación. Hay una opción, pero entiendo por lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, que no considera el gobierno de Fernández como un gobierno peronista, sino progresista, y hay una opción peronista en construcción como opción para el 2023, en donde usted esté trabajando. De eso no hay ninguna duda. Nosotros el lunes vamos a hacer una conferencia de prensa virtual donde le vamos a presentar un grupo de economistas del movimiento peronista al pueblo de la patria y naturalmente al presidente también, unas propuestas económicas para dar vuelta a esta situación. Bueno, eso dependerá del presidente. Desde ya que en términos económicos esto no es una economía peronista, no hay ninguno. El mandato del general Perón y de la doctrina es gobernar es crear trabajo. Y sobre todo en el sector privado. Bueno, esto no hay ninguna duda que no está aconteciendo. Al contrario, retiramos la fuerza de trabajo del mercado con todo lo que eso implica. Ahora, el presidente tiene posibilidad de rectificar. Vamos a ver si rectifica. Y si no, me parece que los caminos están lanzados. Y naturalmente nosotros haremos una oferta política en el marco de la doctrina peronista para que la ciudadanía y nuestros compañeros se expidan en las elecciones de medio término del año que viene. Pero bueno, eso es en el mediano plazo. Hay un montón de mensajes que lo vamos a decir cuando cortemos, pero no queremos agradecer públicamente a la organización, ¿no? A la agrupación, la Brigadier General, que ha intervenido para poder estar en contacto telefónico con usted y dejarle nomás los minutos finales, el saludo para la audiencia de Altagracia y para la gente que ha intervenido para esta entrevista, licenciado. Bueno, yo les mando un abrazo fraternal, les agradezco la comunicación, los felicito a los compañeros que sigan trabajando. Ese es un orgullo que hemos tenido en la construcción de esta agrupación, porque cuando nosotros lanzamos la Brigadier General, del nacionalismo no se hablaba en la Argentina, parecía que solo se hablaba de neoliberalismo o socialdemocracia. Y nosotros empezamos despacito a decir, mire que ese es el mundo viejo. El mundo que viene es un mundo del nacionalismo, pero del nacionalismo de brazos abiertos, de ese nacionalismo que no solo ama a su pueblo, sino que le enseña a su pueblo que no hay ningún pueblo superior al tuyo, pero que el tuyo tampoco es superior al otro. Por lo tanto, en vez de exterminar al otro pueblo, le tenés que hacer puentes. Y esto es un nacionalismo de categorías hispanoamericanas distinto al nacionalismo de categorías europeas, porque finalmente los europeos se han equivocado con el liberalismo, el neoliberalismo, el marxismo, la socialdemocracia y también con el nacionalismo. Por eso la guerra que estuvimos sufriendo y las devastaciones. Bueno, hay otro nacionalismo. El nacionalismo de Hispanoamérica, que a su vez generó en los últimos 70 años una doctrina extraordinaria, esta doctrina peronista, que finalmente también es una doctrina universal. Y somos revolucionarios, pero somos una revolución de amor y paz. Y eso se empieza a discutir en Argentina con precisión y profundidad desde cuando empezamos a organizar esta agrupación que ya está en todo el país, que es la Brigadier General. Nació también en Altagracia y yo lo felicito al compañero Gonzalo. Les mando un fuerte abrazo y a través de él a todos los que nos están escuchando y a todos los que de alguna manera levantamos esta bandera que nos va
va a permitir construir un mundo mucho más justo, porque finalmente la política es para esto, para que algo que hizo Dios y que dio los frutos de esta tierra para todos sean distribuidos equitativamente también entre todos. Bueno, eso es lo que debe generar la política, y dentro de ello la Brigadier General tiene esta bandera de construir un mundo con justicia. ¿Tiene la celeste y blanca dibujada en la piel? Sí, pero entendemos que este país, nuestro país, merece acobijar a todos sus hijos. Así que le mando un beso muy grande y ese es nuestro mensaje de la política y lo felicito. Licenciado, muchísimas gracias, lo mejor para la jornada del día de la fecha. Gracias y muy amable por el llamado y a disposición para cuando lo deseen. Hasta luego, gracias. Ha pasado.